This is 911. Do you have an emergency? I just went away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? La crianza de los hijos es una de las responsabilidades más importantes que asume un padre o una madre, ya que tienen la tarea de guiar, proteger y cuidar a sus hijos para que se conviertan en adultos responsables y respetuosos. Sin embargo, desafortunadamente, no todos los padres merecen la responsabilidad de criar a sus hijos debido a una variedad de razones, que van desde la negligencia hasta el abuso físico o emocional. Una de las razones por las cuales algunos padres no merecen la responsabilidad de la crianza de sus hijos es la negligencia. La negligencia parental se puede manifestar de diversas maneras, como la falta de supervisión, de atención o de cuidado de las necesidades básicas de los hijos. Un padre o una madre negligente puede no proveer alimentos adecuados, atención médica o un entorno seguro para sus hijos, lo que puede llevar a consecuencias graves para el desarrollo y bienestar de los menores. Además, algunos padres no merecen ser responsables de la crianza de sus hijos debido a su falta de habilidades parentales. Esta carencia de habilidades puede deberse a una serie de factores, como la falta de recursos económicos, la falta de educación sobre la crianza de los hijos o problemas de salud mental que afectan su capacidad para cuidar adecuadamente a sus hijos. En estos casos, los padres pueden necesitar apoyo adicional o capacitación para mejorar sus habilidades parentales, pero mientras tanto, pueden no ser adecuados para asumir la responsabilidad total de criar a sus hijos. Por eso nuestra conclusión es, todos los niños merecen un padre, pero no todos los padres merecen un hijo. En este video te mostraré los casos en los que los padres malvados se dieron cuenta de que habían sido atrapados. Comenzando con este caso en el que un oficial de la oficina del sheriff del condado de Volusia respondió una llamada sobre un niño que estaba solo en plena autopista. Por fortuna, dos mujeres preocupadas se detuvieron y llamaron al 911, temiendo por la seguridad del niño. Sin embargo, esta no es la primera vez que el oficial que acudió a la escena ha tratado con exactamente el mismo chiquillo, puesto que sabía exactamente quiénes eran los padres, motivo por el cual fue directamente a la casa de los responsables legales del menor, aunque por desgracia, fue en vano. Sin respuesta de los tutores legales, el oficial decide tomar las declaraciones de los testigos mientras esperan a los padres. El comportamiento del oficial con el niño es digno de admirar, ya que ayudó a mantener al pequeño tranquilo durante todo el proceso. Poco tiempo después, finalmente, los padres hacen acto de presencia, confesando que solo estaban tomando una siesta, declaración que enfureció muchísimo más al guardia en turno, por lo que decidió confrontarlos. Sorprendentemente, la madre no tuvo reacción al saber que su hijo pudo haber sido atropellado, y sin duda alguna esto demuestra el tipo de personas que realmente es. Por suerte para el pequeño, el oficial informa a los padres que van a ser arrestados por negligencia infantil. Lo curioso es que incluso hasta el último momento la pareja jamás demostró un signo de remordimiento por la situación en la que se encontraba su hijo. En cambio, solo se enfurecieron e intentaron poner resistencia al momento de ser arrestados bajo los cargos de negligencia infantil. Sin duda este es un pésimo ejemplo de cómo ser un padre. Luego del espectáculo, el hijo de la pareja fue puesto bajo custodia del Departamento de Niños y Familias del Estado y los padres posteriormente identificados. Con 28 años de edad, Yajaira Tirado y Jacob Kruger, de 25 años, fueron ingresados en la cárcel del condado de Volusia bajo una fianza de $5,000. Pero si pensabas que estos dos eran padres repugnantes, espera hasta escuchar sobre Alexi Treviso, de 19 años. 27 de enero de 2023, Alexi Treviso fue admitida en el Hospital General de Arecia, Nuevo México, por un dolor de espalda extremo. Sin embargo, la cosa es que esto no era solo un dolor de espalda normal, pues estaba teniendo dolores de parto, y en lugar de avisar a los médicos decidió hacer lo impensable. Lo que siguió fue un incidente que traumatizaría para siempre al personal médico involucrado en el caso. Alexi había estado en el baño durante bastante tiempo, tanto que resultó ser bastante sospechoso, por lo que las enfermeras se dieron cuenta de que algo andaba mal. Inicialmente pensaron que Alexi se lastimó o algo similar, y ojalá ese hubiera sido el caso, pero la realidad es mucho más tétrica. Aquella noche, el personal nunca se imaginó encontrar a un recién nacido fallecido en el bote de basura del baño. El recién nacido había sido encontrado cubierto con ropa de cama en el fondo del bote de basura, lo que demuestra que Alexi había tratado de ocultar su crimen, pero fracasó. Y no solo eso, sino que se refiere a su bebé como si nada al decir que lo hizo porque estaba llorando demasiado, lo que nuevamente muestra qué tipo de persona es realmente. La reacción y la actitud de la madre ante la noticia no es en lo absoluto lo que uno esperaría en una situación como esta. Lo más triste es ver a una de las enfermeras mostrando más compasión y dolor por el bebé que su familia real, pues en su testimonio la mujer confiesa que en todos sus años como trabajadora en el área de salud, nunca antes había visto un caso tan horrendo y despiadado como este.
Además, al ser madre y también abuela, los acontecimientos fueron lo suficientemente devastadores como para quitarle el sueño por varias noches. Alexi Treviso finalmente fue detenida y luego arrestada por cargos de asesinato en primer grado y manipulación de pruebas, por lo que se enfrenta a cadena perpetua. Para empeorar las cosas, no mucho después de este incidente, Alexi fue vista disfrutando de una fiesta de graduación escolar. Además, su madre está demandando al hospital culpándolos por toda la terrible experiencia. Pero si pensaba que los padres no podrían empeorar, el 22 de abril de 2021, la policía llegó a una casa y descubrió los llantos de los niños que gritaban llamando a su madre. Los vecinos preocupados por el bienestar de los niños se apresuraron a llamar al 911. Los oficiales que llegaron a la escena encontraron a los niños encerrados en una habitación en condiciones deplorables. Y en su inspección por el lugar se encontraron, además del aspecto repugnante de la casa, que toda la propiedad estaba invadida por cucarachas. Y para empeorar las cosas, la madre declaró que su hogar era un ambiente seguro para sus hijos. La madre, que antes no reaccionaba cuando le contaban sobre el llanto de sus hijos, ahora se derrumba cuando la arrestan por negligencia infantil. Christina Coe y Gilbert Brightwell finalmente fueron arrestados y transportados al centro de atención de reclusos del sheriff Perry Hall. Ambos fueron acusados de 3 cargos de negligencia infantil grave, sin grandes daños corporales. Y gracias a que los vecinos llamaron a la policía, estos pequeños bebés se salvaron de ser criados por personas terribles como estas. Otra situación bastante similar ocurrió con otra familia, pero esta vez los niños quedaron encerrados dentro de un auto caliente. Esto hasta que un conductor de Uber se dio cuenta el 21 de agosto de 2021. Oficiales de policía de Ohio respondieron a una llamada al 911 sobre niños que se quedaron dentro de un automóvil durante horas. En el material audiovisual que quedó grabado sobre el caso podemos ver cómo gracias al conductor de Uber, las autoridades lograron salvar a estos niños de un destino fatal. Para sorpresa de todos, luego se descubrió que la madre había asistido como voluntaria a donar su plasma. La mujer se había registrado a las 7:30 de la mañana, dejando a sus 2 hijos en el auto caliente durante casi 4 horas. Hasta este punto, parece que debido a que esto sucedió en la mañana, los niños afortunadamente pudieron resistir por más tiempo, ya que no hacía demasiado calor. Cuando la confrontaron, se vio que la madre era incapaz de procesar y aceptar lo que había hecho mal, mostrando claramente la gran madre que es. Como hemos visto en los otros casos, ella rompe a llorar después de que le dijeron que la van a acusar de negligencia infantil, pero no reacciona cuando los oficiales le contaron cómo había puesto en peligro a sus hijos. Y en resumen, la madre que anteriormente no había protegido a sus hijos y los expuso a todo el peligro que significa mantenerlos encerrados en el automóvil, ahora tal y como se ve en material audiovisual original, exige verlos mientras la arrestan. La mujer identificada más tarde como Tamisha Massey finalmente fue acusada y sentenciada de poner en peligro a sus hijos. Luego, por orden del tribunal, Tamisha tuvo que ingresar a un programa de desintoxicación, el cual, después de unos meses, completó con éxito. Y si pensabas que una madre que dejaba a sus hijos en el auto caliente durante horas era impactante, entonces no has oído hablar de la terrible experiencia que tuvieron que pasar los niños en este otro caso. Brittany Gosby y James Hamilton vivían con sus 3 hijos de 6, 7 y 9 años. Por desgracia, decir que eran malos padres es quedarse corto, ya que con frecuencia la pareja hacía cualquier cosa menos cuidar de sus hijos. A menudo les servían hot cakes recalentados del microondas y básicamente esa era la dieta equilibrada que los niños comían mañana, tarde y noche. Además, el hogar era un ambiente tóxico en donde James con bastante frecuencia perdía el control y se dejaba llevar por la ira. Por otro lado, Brittany jamás se interesó realmente por cuidar a sus hijos. O al menos no hasta marzo del año 2021, cuando Brittany y James llegaron a la estación de policía para denunciar la desaparición de James Jr., de 6 años. Es aquí en donde después de notar un comportamiento inusual en la actitud de los padres, que los detectives colocaron a la pareja en habitaciones separadas para interrogarlos sobre el trágico evento. En la sala de interrogatorios, James menciona que después de una cena de panecillos de pizza habían acostado a los niños. Él luego los revisó alrededor de las 4 de la mañana, cuando se dio cuenta de que el pequeño James Jr. había desaparecido. Pero, ¿es esta la misma historia que Brittany le contaría a los detectives? Como te habrás podido dar cuenta, a raíz de las grabaciones extraídas de la sala de interrogatorios, las reacciones de Brittany son realmente inusuales para una madre que acaba de perder a su hijo. En lugar de estar histérica por eso, ella está charlando casualmente e incluso se ríe junto con el detective. Debido a esto, los detectives saben que necesitan una confesión de cualquiera de ellos para encontrar al joven James Jr. Y ya que los oficiales han asumido lo peor, deciden enfrentar a James padre, utilizando toda la información que obtuvieron de Brittany. Este sin duda es un método arriesgado que los detectives estuvieron dispuestos a tomar, y después de varias horas de presión policial, en el nuevo interrogatorio, James padre afirma que Brittany había llevado a los niños a un área remota fuera de la ciudad como una especie de castigo para que se portara bien,
y durante ese viaje, el pequeño James Jr. había tropezado y caído, y por consecuencia, el impacto había acabado con su vida. Luego, Brittany llevó el cuerpo de regreso a casa en donde James padre estaba esperando. En este punto, James padre cree que Brittany ha confesado todo, incluso que él había estado allí durante el crimen, y como próximo plan de acción, decide separarse de la situación y echarle toda la culpa a su esposa. Pero lo que no sabe es que al continuar hablando con los detectives, solo está cavando su propia tumba. James padre afirma no saber la verdad real, ya que Brittany le había contado varias historias de lo que realmente había sucedido. Al escuchar esto, los detectives deciden confrontar a Brittany con todo lo que James les había contado, por el hecho de que saben que no tienen la historia completa, pero lo que sigue es increíblemente impactante. Sin siquiera una pizca de remordimiento, Brittany narró cuidadosamente el incidente afirmando que fue un accidente, pensando que eso la haría parecer menos culpable por la muerte de su hijo. Y ni siquiera después de todo el extenso y agotador interrogatorio, ni siquiera una sola lágrima corrió por el rostro de la mujer, lo que demuestra que ella realmente no le afecta lo que ocurrió con su hijo. Sin duda, este es un caso extremo de insensibilidad, que no muy frecuentemente se puede llegar a ver. Después de esta declaración, el rompecabezas de la policía terminaría cuando el padre del difunto infante le confiesa a los detectives cómo él y Brittany se deshicieron de la evidencia arrojando el cuerpo del pequeño James en un río. Y aunque el sujeto insistiría con sus intentos de evadir la responsabilidad, el detective con mano firme pondría al desalmado hombre en su lugar, mostrándole la evidencia que también lo señala como culpable, por lo que James finalmente se sincera y se da cuenta de que no tiene manera de salir de la situación. Aún así, a lo largo del interrogatorio las mentiras continuaron, pero de todos modos los detectives ya contaban con suficiente información para acusar al padre, así que ahora es el momento de volver a hablar con Brittany, quien terminaría revelando la brutal verdad. La descripción de los eventos que hace Brittany es escalofriante. La forma en que describe la muerte accidental de su hijo sin mostrar ninguna emoción ni lágrimas nos dice el tipo de ser humano vomitivo y asqueroso que es. Incluso el detective piensa lo mismo, por lo que en un momento determinado y con intención de terminar lo antes posible y alejarse de estos monstruos que se hacen llamar padres, el oficial le da a Brittany una última oportunidad para confesar. Y al ver que se iba a meter en más problemas de lo que pensaba que estaría, Brittany haría algunos cambios en su historia como un último esfuerzo para echarle la culpa del crimen a James. Después de horas del interrogatorio, Brittany empieza a llorar por primera vez al describir la muerte de su hijo, aunque su forma de contar la historia de manera tan casual, llamando al pequeño James como niño pequeño en lugar de hijo, sumando al cambio constante de las historias a cada minuto, llevaron a los detectives a confirmar que la madre de familia se trata de un despiadado asesino sin corazón. Y además ya han tenido suficientes de sus mentiras. Brittany fue finalmente sentenciada a cadena perpetua con posibilidades de libertad condicional, pasado al menos 21 años. James, por otro lado, fue sentenciado a 19 años de prisión por desempeñar su papel en el asesinato de su propio hijo. Por desgracia, este no es el único caso devastador de la lista. Te advierto que prepares tu estómago para los que vienen a continuación. Cuando los empleados del Departamento de Servicios Humanos de Arkansas examinaron a una pequeña de 4 años, la única conclusión posible era que había sido abusada. La niña mostraba varios moretones profundos en el trasero, espalda baja y piernas, hinchazón en la mejilla derecha, una magulladura en la frente, lesiones en proceso de curación en toda la espalda y sangre seca en la esquina de la boca. Se lee en el informe de la policía de Hot Springs. La pequeña también tenía marcas de ligaduras sobre la muñeca que indican que había sido sujetada y parecía estar malnutrida. Según el informe de la policía, cuando se le pregunta a la niña cómo se llamaba, ella respondió, idiota. La niña está ahora bajo custodia de los servicios sociales del estado y tanto su madre, Jennifer Diane Deneen, de 30 años, como su novio, Clarence Eugene Reed, de 47, fueron detenidos. Y están acusados de los delitos graves de violencia doméstica en primer grado, permitir el abuso de un menor y poner en riesgo el bienestar físico de un menor en primer grado. Los cargos pueden conducir a una condena de hasta 20 años de prisión. Ambos están detenidos con una fianza de $500,000 y deberán aparecer en la corte. Los medios locales informan que durante el interrogatorio de la policía, la madre afirmó que vio a Reed golpear a la niña de 4 años en el trasero con un bate de plástico. Otros menores en la casa indicaron que la madre les había dicho que Reed amarraba a la niña a una silla utilizando ataduras de plástico. Tal como informa el diario Washington Post, un portador del departamento de policía de Hot Springs indicó que en la casa vivían 6 niños, todos hijos de Deneen. Solo el más pequeño, un bebé de 11 meses, es hijo de ella y Reed. El caso de Arkansas, del que se ha informado extensamente en los medios estadounidenses, no es el único que conmueve al país.
En julio pasado se informó que un oficial de policía de la ciudad de Franklin, en Ohio, encontró a un menor de 7 años tratando de vender su oso de peluche frente a una tienda. Cuando el oficial se acercó al niño, este le dijo que no había comido en varios días. Cuando otros 2 policías acudieron a la casa del menor, encontraron a 2 hermanos del menor viviendo en una casa en condiciones deplorables. Según le dijo el jefe de la policía de Franklin, Russell Whitman, al diario local Journal News. El informe de la policía indicó que los padres habían creado un riesgo sustancial de salud y seguridad al descuidar la limpieza en la residencia, tener grandes cantidades de microbios y comida podrida en toda la residencia. También se los denunció por no tener alimentos apropiadamente preparados y empacados para que los niños menores comieran y permitieran que un menor de 7 años deambulara lejos de la residencia sin su permiso o conocimiento, en un intento de localizar comida. Tal como indicó el jefe de policía, Russell Whitman, los padres del menor, Tammy y Michael Bethel, fueron detenidos y acusados de 5 cargos de negligencia infantil, todos los delitos de primer grado. Asimismo, los 5 hijos de la pareja fueron colocados bajo custodia de los servicios sociales del condado. Según el jefe de policía Whitman, este tipo de casos no son aislados. Los oficiales ven esto a lo largo de todo el país, todos los días, le dijo el oficial al Journal News. En cualquier departamento de policía del país puedes encontrar historias como estas. Y el siguiente caso es un gran ejemplo. Adriana Elaine Hutto fue una niña estadounidense de 7 años que vivía en el estado de Florida. El 8 de agosto de 2007, la madre de Adriana, Amanda E. Lewis, hizo una llamada al 911 indicando que había encontrado a su hija en la piscina de la familia y que no respiraba. El personal de emergencia llevó a Adriana al hospital cercano Bay Medical, donde fue declarada muerta aproximadamente 1 hora después de su llegada. La muerte fue tratada inicialmente como un accidente hasta que el hermanastro de Adriana, AJ, de 6 años de edad, dijo a la policía que había presenciado a su madre hundiendo en la piscina a Adriana como una forma de castigo corporal. Durante la investigación, la policía descubrió que Adriana había sido diagnosticado con TDAH y Lewis dijo que aunque inicialmente tenía problemas para relacionarse con su hija, su afecto por Adriana había aumentado con el tiempo. Los investigadores también encontraron que ni Adriana ni AJ parecían tener juguetes en la casa, a lo que Lewis declaró que los juguetes habían sido retirados durante una semana como una forma de castigo y que los juguetes estaban guardados en un cobertizo. Después de buscar en el cobertizo, los investigadores notaron que no había juguetes en el cobertizo ni evidencia que sugiriera que habían estado allí. Había un pequeño carro rojo y 2 juguetes inflables para la piscina en el patio, pero no otros juguetes. La doctora Renee Fox, el médico de la sala de emergencias que había manejado la atención médica de Adriana, informó a los investigadores que Lewis no había mostrado ninguna emoción o reacción cuando le informaron que su hija había muerto, lo que le había parecido extraño. Lewis se sometió y pasó una prueba de detección de mentiras en la que afirmó que no había matado a su hija. En septiembre de 2007, Lewis fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado de Adriana. Se le ofreció un acuerdo de culpabilidad que le obligaría a declararse culpable de homicidio y recibir una sentencia de 10 años que se negó a favor de ir a juicio. Lewis fue a juicio en febrero de 2008, donde las declaraciones de AJ y el Dr. Fox fueron presentadas como evidencia y la defensa argumentó que AJ no era un testigo confiable, ya que su historia había cambiado varias veces durante un interrogatorio adicional. Otra evidencia llevada a juicio incluyó una autopsia realizada por el Dr. Charles Siebert, las declaraciones de los compañeros de trabajo de Lewis, la evidencia de falta de limpieza y la falta de juguetes, incluida la declaración de Lewis sobre el paradero de los juguetes. La fiscalía también señaló múltiples contusiones en la frente de Adriana que se correlacionaban con el testimonio de AJ. 4 días después de que el caso fuera a juicio y después de solo 2 horas, incluyendo el almuerzo, de deliberación, el jurado encontró a Lewis culpable de asesinato en primer grado y abuso infantil agravado. En marzo del mismo año, Lewis fue condenada a cadena perpetua en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. En 2010, Lewis presentó una apelación refiriéndose a la doctrina de la fusión que, según ella, excluye el uso del abuso infantil agravado como delito grave subyacente en un cargo de asesinato por delito grave si un solo acto de abuso condujo a la muerte del niño. Esta apelación no tuvo éxito y se confirmó la condena. Ahora pasamos a la muerte de la familia Hart. Cuando una alcoholizada Jennifer Hart conducía a sus 6 hijos adoptivos en la camioneta de su familia, su esposa Sarah estaba sentada en el asiento del pasajero buscando diferentes formas de terminar una vida. La camioneta en la que iba a bordo la familia Hart caería al vacío de un acantilado de la costa del Pacífico de 30 metros. Ese día en marzo del año pasado, una tragedia que se cobró 8 vidas y provocó preguntas sobre abusos y homicidios. Cuando el auto estaba en movimiento, Sarah estaba ocupada con las búsquedas.
¿Con qué facilidad puedo tomar una sobredosis de medicamentos de venta libre? ¿Pueden 500 miligramos de Benadryl matar a una mujer de 57 kilos? ¿Cuánto tiempo lleva a morir de hipotermia mientras se ahoga en un automóvil? Una de sus últimas búsquedas fue sobre un refugio para perros que no matara a los animales. Los detalles horrorosos surgieron después de que un jurado forense determinó, por unanimidad, que Jennifer y Sarah Hart tenían la intención de morir junto con sus 6 hijos adoptados: Marquis, 19 años, Jeremiah y Abigail, ambos con 14, Devonte, 15, Hannah, 16 y Sierra, 12. Al principio, parecía impensable que los padres llevaran a sus hijos de su hogar en Woodland, Washington, a su muerte en el condado de Mendocino, California. Sus páginas de redes sociales incluían fotos de niños con carteles que decían: "El amor siempre es hermoso". Incluso en algunas fotos tenían camisetas idénticas y amplias sonrisas. A medida que crecía el interés nacional en la historia, surgieron más detalles de que los niños buscaban desesperadamente la ayuda de sus vecinos. Surgieron acusaciones de que sus madres abusaron y mataron de hambre a los 6 hijos adoptados. La investigación del forense dio más información sobre lo que llevó a Jennifer y Sarah a terminar con la vida de los 8 Harts. Cuando las autoridades encontraron a la casa Hart, parecía limpia, ordenada y recién remodelada, dijo el investigador Jake Slates de la Patrulla de Caminos de California. Pero mientras los espacios de Jennifer y Sarah estaban decorados, dijo Slates, las habitaciones de los niños estaban vacías. Los investigadores notaron que su equipaje fue dejado atrás y la familia no tomó sus cepillos de dientes antes de irse por 2 días. En mi opinión, Sarah y Jennifer sucumbieron a una gran presión, dijo el teniente Shannon Barney de la oficina del sheriff del condado de Mendocino. Llegaron al punto en que tomaron la decisión consciente de terminar con sus vidas y llevarse a sus hijos con ellos. Mientras Jennifer conducía por la autopista US 101, tenía 5 cervezas en su sistema, suficientes para dificultar su funcionamiento, según Slates. Testigos dijeron a la policía que Jennifer rara vez bebía. La teoría es que ella bebió para aumentar su coraje, dijo Slates. Mi sentimiento se basa en hablar con testigos que sentían que si no podían tener esos hijos, nadie los tendría, dijo Slates. Días antes de que la familia muriera en el accidente, los servicios de protección infantil en Washington solicitaron un chequeo de bienestar de la familia, pero nadie abrió la puerta el 26 de marzo. La familia ya se había ido. Las llamadas a la policía comenzaron apenas 2 años después de que los Harts se convirtieran en padres, mientras vivían en Minnesota. Los llamaron por primera vez en 2008, cuando un niño le dijo a un adulto que Jennifer le golpeó en el brazo, pero el estado cerró el caso alegando que el niño se cayó. Después de otra llamada en 2011, Sarah Hart se declaró culpable de violencia doméstica después de admitir a la policía que lastimó a su hijo al pegarle sobre el borde de una bañera. Después de que la familia se muda a Woodland, Washington, los niños comenzaron a ir a buscar a su vecino, Bruce DeKalb, en busca de ayuda y comida en medio de la noche. Según un informe de un caso, los niños también se quejaron de un comportamiento racista. Testigos le dijeron a la Patrulla de Caminos de California que los niños eran extremadamente disciplinados, casi hasta el punto de ser robóticos, que caminaban en fila hasta el dormitorio y se les decía cuándo ir al baño, dijo Slates. El 26 de marzo, DeKalb llamó a CPS para visitar a la familia. Al día siguiente, abordaron su camioneta y comenzaron su viaje de Washington a California. Al principio, solo Jennifer, Sarah y 3 niños fueron identificados. Jennifer estaba intoxicada y Sarah y 2 de los niños dieron positivo por difenhidramina, un ingrediente activo en Benadryl. El cuerpo de Sierra fue encontrado en una playa al norte del acantilado 2 semanas después. Partes de un pie en un zapato se encontraron en una playa en mayo, pero los investigadores no pudieron identificar los restos como un niño Hart hasta enero de este año, cuando una muestra de ADN demostró que era Hannah. Devonte sigue desaparecido, y aunque creen que pereció con sus hermanos y hermanas, las autoridades esperan que el público pueda proporcionar información para demostrar que están equivocados. Jennifer y Sarah no pueden ser interrogadas o ser juzgadas por lo sucedido en este acantilado de California. La investigación está cerrada y sus certificados de defunción ahora incluyen suicidio, mientras que la causa de muerte de los niños es homicidio. Lo que puede cambiar ahora, dijo el comisario del condado de Mendocino, Thomas Allman, a los reporteros, es la supervisión federal del abuso. 5 estados estuvieron involucrados con la adopción y denuncias de abusos de los niños. ¿Dónde están las fallas sistemáticas que posiblemente podrían haber prevenido esto?, dijo Allman. No tenemos una base de datos nacional para acusaciones de abuso infantil. Esto, dijo Allman, debería ser un momento esclarecedor para los legisladores. Y para finalizar, tenemos la historia de Judith Barcy, la actriz de Tiburón, que murió asesinada a sangre fría por su padre. El hombre la mató de un disparo en la cabeza. Luego también asesinó de otro balazo a la madre de la nena.
llevando a su trágico final la carrera de la chiquilla, que ya era una estrella a los 10 años. Desde muy chica, Judith Barsi mostró sus dotes para la actuación. La nena estadounidense, hija de padres húngaros, se ponía ropa de su mamá, algún maquillaje y hasta sus piececitos bailaban en unos tacos de mujer. El sueño de la pequeña Judith era impulsado por su mamá. Así, mientras las relaciones con su pareja se hacían cada vez más violentas, María llevaba a su hija a clases de actuación y baile. Juntas recorrieron castings interminables en los que la pequeña desplegaba todo su talento, el cual terminó abruptamente tras su asesinato. María llevaba de la mano a Judith y hacían largas colas en las productoras de Hollywood, pese a los insultos del padre de la nena. La mujer había soñado toda su vida con ser actriz, pero no había espacio para esas ideas en la Hungría ocupada por los nazis primero y luego por los soviéticos. Entonces veía esa proyección en los mohines de su hija Judith Barsi. Las vecinas veían salir a María con su hija rumbo a las pruebas o las clases de actuación y le comentaban que era muy difícil de lograr lo que soñaban, que apenas llega una chica en 1 millón de postulantes. Ellas sonreían y seguían su camino. Entonces, después de tanto girar en castings, Judith fue descubierta a los 5 años por un agente en una pista de hielo. La niña llamó la atención porque parecía tener 2 años menos y era muy comunicativa e ingeniosa. Un diamante en bruto para la pantalla, pensó el ejecutivo. Este descubrimiento puso a la nena dentro del sistema de Hollywood y llegó a ganar unos $10,000 al mes por publicidades y apariciones esporádicas en alguna serie de TV. Entonces, la familia se mudó a una casa más grande. La niña empezó a estudiar en una escuela, pero faltaban muchas clases debido a las sesiones de grabación y a sus compromisos como actriz. Con el crecimiento artístico de Judith, su padre empezó a mostrar un comportamiento paranoico. Hizo construir una reja alrededor de su nueva casa de California, en un barrio que en esa época era de puertas sin llaves y autos abiertos. La casa de la familia Barsi sobresalía como una pequeña cárcel en medio de un barrio bucólico de los suburbios de Los Ángeles. Mientras soportaba la violencia de su padre, Judith seguía trabajando a tiempo completo en los sets de Hollywood pese a ser una nena. Fue entonces cuando el equipo de la miniserie Fatal Vision la descubrió. Después de la audición, fue elegida para el papel de Kimberly McDonald. La nena ya era conocida por las calles de su barrio. A medida que crecía el éxito de Judith, su padre se volvía más violento. Incluso amenazaba con suicidarse y matar a su familia si lo abandonaban. En esa época fue detenido 3 veces por conducir bajo los efectos del alcohol. En diciembre de 1986, María acudió a una comisaría de policía para denunciar los golpes que había sufrido por parte de su marido. La mujer fue maltratada por los agentes, le dijeron que no había pruebas, que se vuelva a su casa. Así, retiró la denuncia y volvió a casa a convivir con el violento hombre. Este sujeto golpeaba con frecuencia a su mujer en la cara e intentó asfixiarla varias veces. También le impedía a su pareja comunicarse con sus familiares en Hungría. María estaba sola junto a su hija Judith, frente a un hombre cada vez más violento. A medida que la violencia se intensificaba, Judith empezó a subir de peso y arrancarse las pestañas. Y al mismo tiempo la niña también empezó a torturar al gato de la familia, tirándole de los bigotes. María hizo todo lo que pudo para sacar a su hija de la casa, aunque solo fuera por unos momentos. Trataban de estar la mayor parte del tiempo alejadas del infierno de su hogar. Iban a los parques, comían en restaurantes y solían visitar a los amigos que vivían cerca. Se esforzó por hacer que la vida de Judith fuera lo más normal posible a pesar de lo que ocurría en la familia. Una de las formas que el marido utilizaba para evitar que su mujer y su hija intentasen escapar era mostrarles siempre dónde guardaba un bidón de nafta. Si intentan escapar, voy a quemar la casa con ustedes dentro, les gritaba mientras agitaba el recipiente cargado de líquido azul. La noche en la que fue asesinada, el 25 de julio de 1988, la niña y su madre se fueron a dormir. Joseph se quedó en el comedor solo. Entonces, el padre tomó su pistola del calibre 32 y entró a la habitación de su hija. Sin mediar palabra, la mató de un balazo en la cabeza. Al oír el disparo, María corrió por el pasillo de la casa. Otra vez, sin decir una sola palabra, el hombre la mató también con un disparo en la cabeza. Joseph vivió el resto de la noche y todo el día siguiente con los cuerpos dentro de la casa. Vació una botella de vodka. A la tarde siguiente, un representante llamó y preguntó por María. El hombre estaba nervioso, titubeó, se le notaba borracho. Finalmente respondió que las dos habían huido a San Diego en un coche negro. En la mañana del 27 de julio, hacia las 8:30 horas, una vecina que regaba su jardín oyó una explosión procedente de la casa de Barsi. Empezó a salir mucho humo por el techo y pronto toda la casa estaba en llamas. Joseph había usado el bidón con el que tanto había amenazado a María y Judith. Los bomberos llegaron rápidamente y consiguieron contener el fuego. Poco después encontraron 3 cuerpos en la residencia. En el pasillo se encontró el cuerpo de María Barsi, que tenía 48 años. Judith, que solo tenía 10 años, fue encontrada en su cama y junto a ella había un bidón de gasolina. Joseph Barsi, de 55 años,
fue encontrado en el garaje con una herida de bala en la cabeza. El forense concluyó que todos los miembros habían muerto antes de que el humo se extendiera, ya que no había rastros de humo en sus pulmones. Gracias por acompañarme en este video hasta el final, espero que hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden dejar sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!